Bueno, quiero saber quién es Martín Guzmán, ¿no es cierto? ¿Quién es el nuevo ministro de Economía? Poco conocido porque no está en la Argentina. Hoy estuve con un grupo de documentalistas que viajaron a hacer un documental sobre los fondos buitre y pidieron hablar por Stiglitz. No consiguieron la entrevista con Stiglitz, le mandaron a Martín Guzmán de la oficina de Stiglitz, alguien que trabaja muy cerca de uno de los grandes economistas del momento. Bueno, Agustín Datelli, bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, para que voy a saludar también a Pablo Menéndez Portela y a Martín Carro, bienvenidos. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contame quién es Martín Guzmán. Martín es un economista de La Plata, recibido en la Universidad de La Plata, que hace muchos años que está en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. Él da clases, investiga en la Universidad de Columbia. Pertenece a un grupo de trabajo de Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, el que nos está mirando y quizás dice quién es un economista que ganó el premio Nobel, muy reconocido en el mundo. A ver, reconocido por una parte de la biblioteca, ¿viste cómo son los economistas? Hay otra parte de la biblioteca que no habla bien de Joseph Stiglitz, pero la realidad es que es premio Nobel de Economía y un tipo que anda dando vueltas por todo el mundo y dando conferencias. Martín Guzmán viene trabajando hace mucho tiempo muy cerca de él. Hace rato que están los Estados Unidos. ¿Pero qué tipo de economía le gusta a Martín Guzmán? Mira, Martín Guzmán es un heterodoxo, digamos, es alguien que viene trabajando hace mucho temas de deuda, por eso, como vos contás, cuando fueron a hacer un documental sobre los fondos buitre, terminan hablando con él, porque viene trabajando temas de deuda, en particular de procesos de reestructuración de deuda, en particular en mercados emergentes, que es el caso de la Argentina, y venía trabajando el caso argentino, él por su cuenta, hace mucho tiempo, frente a lo que estaba pasando con la deuda, alternativas, propuestas de reestructuración. Pero además es un economista, un macroeconomista, muy heterodoxo. Para que nos está mirando dice, ¿qué es eso? ¿Qué es heterodoxo? A ver, este gobierno apostaba a que el crecimiento iba a venir en algún momento a partir de la política de ajuste, las políticas pro mercado que te exigía el Fondo Monetario, y que eso al final del camino iba a generar inversión, el famoso segundo semestre y todas estas cosas que nunca se dieron. Bueno, Martín Guzmán tiene la idea de que para generar crecimiento vos tenés que impulsar el consumo, que para eso tenés que transferir recursos a los sectores de menores ingresos, que vuelcan todo su ingreso al consumo interno y que ese consumo interno, que representa el 70% más o menos en Argentina de lo que se llama la demanda agregada, va a impulsar y va a hacer girar la rueda. Esa es la visión que él tiene. Entonces, para concluir, la visión de la deuda y su interpretación de la macroeconomía van a llevar a una reestructuración de la deuda que seguramente él en alguna propuesta que venía trabajando contemplaba 2-3 años de suspensión. Ahora nos metemos en eso. Y canalizar recursos al mercado interno. Perfecto, perfecto. Pablo, Martín, ¿algo sobre Martín Guzmán? No, bueno, coincidiendo con lo que decía Agustín, me parece que es la persona adecuada para el proceso que está viviendo hoy la Argentina. Lo más urgente, si se quiere, priorizando lo urgente, es el tema de la deuda externa, porque es lo que, de tener una solución de corto plazo, puede destrabar la posibilidad de hacer política pública. En definitiva, hoy tenemos la necesidad de hacer política pública, aumentar el salario real. Los trabajadores dejaron atrás un 18% del salario real en los últimos 4 años. Y el tema de la deuda externa y sobre todo los vencimientos de cortísimo plazo que tenemos más de 20.000 millones de dólares de vencimientos en los próximos 3 o 4 meses. Si eso no se resuelve favorablemente y amigablemente con los mercados en un corto plazo, no va a poder permitir generar esta política que necesitamos para reactivar la economía. Para encender la economía, ¿no? Como dice Alberto. ¿Y vos, Martín, cómo lo ves? Sí, coincido, digamos, con lo que venían diciendo y agrego sobre todo porque es importante en esto de prender la economía, de lo que decía Agustín, de transferir recursos a los sectores de menores ingresos y así dinamizar el consumo interno y volver a crecer. Pero bien sabemos que cuando la Argentina crece, empiezan los problemas de balanza comercial y hoy, digamos, la necesidad de divisas va a estar por el tema financiero, por todos estos vencimientos que tenemos que afrontar en corto plazo, y por eso es tan importante una reestructuración de la deuda que quizás, digamos, con lo urgente de atender el hambre, en el un poco más mediano plazo va a haber que reestructurar de alguna manera este endeudamiento para efectivamente poder volver a crecer y tener, digamos, de alguna manera despejado este horizonte que no nos consuman las divisas los pagos que son muy abultados. Ahora, si la idea de Martín Guzmán es que nos tomemos 2, 3 años sin pagar, no sé si eso
es sin pagar nada o sin pagar capital, pagar solo intereses o no pagar nada. ¿Cómo hacerlo de la manera menos cruenta, sin entrar en default, sin tener de vuelta los fondos buitres, sin tener los holdouts y toda esa historia? En principio la intención, primero separarlo en dos partes. Una, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde ahí el tema va a ser, bueno, firmemos un nuevo acuerdo, nada que ver con los acuerdos que firmó el gobierno anterior, reconocemos obviamente la deuda contraída hasta el momento, se desembolsaron 44.000 millones de dólares, no se piden lo que faltaba para completar los 57.000. Esa idea siempre fue de Martín Guzmán. Eso fue de Martín Guzmán. Alberto Fernández lo planteó, pero Martín hace rato que en su propuesta global de deuda venía trabajando esa idea de que no hace falta seguir pidiéndole plata al Fondo Monetario si no seguimos con el mismo problema. Bueno, eso por un lado. Por otro lado tenés los acreedores privados. Ahí vos tenés que llevar adelante un proceso de reestructuración urgente, porque cuando vos mirás los números de lo que dejó este gobierno en el Banco Central en forma de reservas, las necesidades de vencimientos que tenés que pagar de corto plazo, los números te dan que no llegás a marzo, digamos. Entonces, de manera muy urgente, vos tenés que encarar un proceso de reestructuración que además resulte preventivo y te evite gritar un default, para que todos entiendan lo que fue Argentina en 2001. Donde... ¿Pero cómo se hace? De decir al tipo, mira, no te pago 3 años. No, yo no acepto. No, te tenés que sentar con los acreedores internacionales, plantearle esto, en lo cual Martín ya viene trabajando, no es que va a sentarse mañana, tiene ya propuestas armadas, y decirle, bueno, miren, si la Argentina no crece, acá no cobra nadie. Entonces nos van a empujar al default definitivamente y perdemos todos. Entonces, la Argentina tiene que crecer. Para crecer no vamos a llevar adelante su receta. No creemos que con política de ajuste, como ustedes sostienen, se vaya a crecer. Vamos a llevar políticas activas, expansivas, y vamos a canalizar recursos, como te decía recién. Bueno, ¿entienden eso? Si eso es así, pedimos un proceso de cesación de pagos por un tiempo, que se acordará si son 2 años, 3 y de qué forma, y después se contempla un mecanismo de pago donde obviamente los fondos no terminen perdiendo, no haya quita de capital, que es lo que los grandes fondos no quieren al final del camino, y con crecimiento, con las cuentas externas ordenadas, como decían recién, con un ingreso de dólares genuino a la economía vía exportaciones, que se trabajará durante todo este proceso, con exportaciones con valor agregado, etcétera, vamos a tener la posibilidad de pagar la deuda. Ahora, vos me decís, esto yo te lo cuento así, me decís, bueno, perfecto, nos sentamos mañana, el mercado me va a escuchar y me va a decir, che, qué buena idea. No, a Martín, le va a decir, qué buena idea, Martín. No creo. Bueno, va a ser parte de una negociación muy dura que va a tener que llevar adelante, pero lo que sí ya tenemos es el lineamiento. Se va a ir por ahí. Bueno, yo creo que eso es una buena noticia para todos nosotros, porque nos saca de esa lógica del ajuste que nos tenía condenado al fracaso. Totalmente, está muy bien la explicación. Pablo y Martín, les pido, mientras tanto, ¿qué va a pasar? Supongamos que se hace lo que dice Agustín, ¿no es cierto? Y arranca más o menos bien. ¿Qué va a pasar en la economía real? ¿Cómo frenas esta inflación que tenemos? ¿Cómo recuperamos salarios? ¿Cómo inyectamos? ¿De qué manera? Porque vas a tener fondos, pero ¿cómo los inyectás en la economía? ¿Cómo va a ser eso? Tiene que generar urgentemente una recomposición de los ingresos de la gran masa de trabajadores y pero con un jubilados. Acuerdo de precios también, porque si no se te viene un golpazo inflacionario y se te va todo. Por supuesto, tenemos que tener un acuerdo con los principales productores para que eso no se traslade a la inflación, y ya hoy el presidente electo Fernández hablaba de que se percibían algunos aumentos de precios de forma preventiva, esperando o anticipando algún aumento inflacionario que pudiera haber en el futuro. Me parece que los primeros días se van a ir también en trabajar en ese sentido. Pero no habló del Consejo Económico y Social. No, creo que quizá él no lo está planteando en términos de un gran acuerdo que involucre a muchas personas y a nivel nacional, sino quizás a acuerdos más microsectoriales con distintos actores claves de la economía, pero uno a uno, como para evitar que se traslade directamente a precios cualquier recomposición que se pueda hacer. Sí, de cualquier manera, sí habló de que los privilegiados iban a ser los que tienen hambre. Sí. Poco antes de nombrar el gabinete hubo una reunión por el hambre. Me parece que está apuntando de esa manera a los estratos de menores ingresos que hoy pasan hambre, que por una cuestión de valores es sumamente urgente y necesario recomponer esos ingresos, pero además ayudan en la dinámica económica a volver a crecer, porque todos esos ingresos los vuelcan al mercado interno, los vuelcan al consumo, ponen poca presión sobre el tipo de cambio, no es un sectores con gran capacidad de ahorro. Entonces, en esto que vos preguntabas de cómo transferir ingresos, yo me imagino alguna transferencia de ingresos de manera progresiva, donde de alguna manera recuperen mayores salarios
los de menores ingresos, AUH, suba de salario mínimo, etcétera. ¿Qué papel van a cumplir producción, Ministerio de Hábitat, por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas en la economía? ¿Son ministerios de donde se puede dinamizar un poco la economía, promoviendo, qué sé yo, construcción, obra pública, hasta AISA, ¿no es cierto? ¿Genera eso mayor movimiento? Sí, claramente, sí, porque todo eso, sobre todo lo que es obra pública, todo tiene impacto directo sobre la economía, sobre la generación de empleo, comienza a dinamizar. Ahí la clave va a estar en qué capital tenés para destinar recursos a esas áreas y poder dinamizar desde ahí. Y ahí hay algo clave, porque vos fíjate que va a aparecer en esto de la negociación de la deuda que hablábamos antes, que te vas a empezar a alejar temporariamente de los equilibrios que el mercado siempre te exige. Del equilibrio fiscal, me refiero a que vas a tener que usar la herramienta del gasto público para dinamizar la economía y eso te va a alejar un poco. Puede crecer el déficit. Claro, puede crecer el déficit primario, que para el mercado es un problema, pero va a haber que hacerle entender que temporariamente esto es necesario. Y también vas a relajar esas restricciones de emisión monetaria que tenía planteado este gobierno. Es decir, vas a empezar a emitir un poco más. Ahora el gobierno ya relajó todo porque los últimos días empezó a imprimir a lo loco, sí, pero venía montado en esa lógica. Ahora, yo te digo, bueno, vos vas a imprimir, vas a aumentar impuestos de manera progresiva, que es la idea, es decir, gravando más a los sectores de más altos recursos o ingresos, y vas a transferir recursos a estos sectores. Ahora, toda esa plata además que vas a poner en la calle, ¿necesariamente genera aumento de la actividad, de la producción, o puede generar inflación? Ahí, como la ciencia, la economía, perdón, es una ciencia social, ahí te entran a jugar el comportamiento de los actores y de las empresas y de los grandes empresarios y sobre todo los formadores de precios, y el rol del Estado, que va a tener que tener este gobierno que cree en un rol activo del Estado, es fundamental, en controlarlo. ¿Por qué? Porque si el empresario argentino responde frente a esto diciendo, bueno, ahora sí, vamos a apostar por la Argentina que crece, vamos a empezar a usar las máquinas que hoy están paradas, el 50% más o menos de la capacidad productiva está ociosa, vamos a contratar trabajadores y a satisfacer esa demanda creciente con más oferta, te vas a un círculo virtuoso. Ahora, si el empresario dice, no, mirá, esta yo la conozco, aumento los precios, dejá, no contratemos trabajadores, no vamos a producir, corres el riesgo de ir a un proceso inflacionario. Va a ser clave el rol del Estado como regulador y para controlar, porque la economía es una ciencia social, no le podemos cargar todas las tintas a una medida de política económica como algunos pretenden que fuera una ciencia exacta. No, los actores juegan un rol fundamental y ahí vamos a tener que desde el Estado van a tener que trabajar en eso. ¿Y ustedes qué piensan? Yo te agregaría a todos los distintos cargos o áreas que nombraste como clave, te agregaría al Banco Central, que hoy por hoy... Miguel Pelle. Que se olvidó de mencionarlo. No lo mencionó como parte del gabinete, lo agregó después, pero me parece que algo que nos está faltando es una política monetaria que esté en función del crecimiento de la economía, que hoy no lo está. Hoy no existe el crédito productivo, y me parece que si lo que se está buscando es prender la economía, va a hacer falta crédito, va a hacer falta un banco central que esté en función de eso, que se realinee, que sí haga la emisión necesaria quizá en un primer momento para reactivar la producción, y después un control muy fino del tema cambiario, que en principio seguramente no va a tener un levantamiento de restricciones debido a la situación delicada que hay, pero en la medida en que la negociación de la deuda salga bien, seguramente se podrá empezar a controlar con un poco más de frialdad el tema cambiario para empezar a relajar restricciones y atraer inversiones y divisas que también son muy necesarias. Bueno, lo último para Martín, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, no, te agrego, digamos, con el Banco Central que mencionaba recién Pablo, seguro va a ser importante impulsar el crédito productivo, en particular escoger sectores claves donde se crea que Argentina puede crecer y puede, sobre todo, exportar más valor agregado, y también un crédito, retomando el rol del Estado, que después, digamos, a contraparte de cumplimiento de metas reales, digamos. El Banco Central, bueno, te doy crédito barato para que inviertas, bueno, tenés que alcanzar estas metas de producción, estas metas de exportación, digamos, que el crédito barato y subsidiado sea a contrapartida de metas físicas o alcanzables, pero exigentes, también va a ser clave para que realmente funcione esto y volvamos a crecer, volvamos a exportar.
Bueno, no falta mucho para enterarnos cómo va a ser todo, porque dijo que en los primeros días, dijo Alberto, va a haber medidas económicas. Sí, ¿cierto? va a haber seguramente en los primeros días va a haber medidas fuertes que apunten en el sentido contrario de lo que venimos viviendo en Argentina en el último tiempo, y ahí va a haber que empezar a analizar los primeros impactos, pero claramente, por lo menos el camino está muy claro y la definición de los nombres de hoy también, porque marcan una línea en materia económica. Se venía hablando antes. Claro, se venía hablando de otros nombres que a veces... Sí, de posibilidades de sorpresas, sí, algún economista liberal. Claro, tal cual. Ahora se definió, la línea está clara. Bueno, las medidas de los primeros días van a definir el rumbo. Gracias, Agustín. Gracias, Pablo. Martín. Gracias, Pablo. A los tres muy amables por haber venido en un viernes. Hacemos un corte y nos despedimos.